Nuevamente, todos son bienvenidos. Eh, una noche más de presentar, de mostrar un mensaje que trae esperanza, un mensaje que trae salvación. Y si usted ahora puede gozarse al saber que Cristo es su Señor, pues los que por la gracia de Dios hemos conocido del mensaje precioso del Evangelio, cada vez que escuchamos de este mensaje nos gozamos. Nos gozamos al contemplar la persona más amada, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo murió por los pecadores. Eh, es un, es una verdad que en la mente humana a veces como que no cala, porque cuando nosotros miramos en la palabra de Dios que el Hijo de Dios, el Dios eterno, muere en lugar de un pecador. Es tan difícil para que nosotros podamos comprender. No haríamos un negocio en invertir algo tan precioso por algo que a la verdad estaba perdido, que es lo que la Escritura nos habla. Por favor, hermano Carlos, ¿lo puedes? El Señor Jesús entonces muere por los pecadores. Dice ahí en Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a mirarlo mientras nuestro hermano, eh, yo creo que está como, Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a mirar lo que dice el verso 21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo viene hablando del Señor Jesús y dice, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, pero hay un propósito para que nosotros, el hombre pecador, para que nosotros fuésemos hechos, y esa palabra fuésemos hechos, significa que somos hechos, justicia de Dios es en Jesús. A veces la tendencia del ser humano es que siempre ha creído en Dios, pero eso es una mentira del diablo. Eso no es una verdad de la Escritura. El hombre sí ha conocido a Dios intelectualmente, pero de conocerle para ser salvo, el hombre conoce a Dios a través, dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Dios, te alabamos y queremos en esta noche poner este tiempo, Dios, donde vamos a contemplar algunas porciones de su palabra, para que podamos mirar a nuestro amado Señor Jesucristo. Los que ya somos salvos, que podamos verle como lo que verdaderamente Él es. Y Padre, los que no conocen a Cristo, que puedan llegar al arrepentimiento, mirando a Jesucristo, al Hijo de Dios, como aquel que murió en el madero para salvar al hombre pecador. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, quiero que miremos, los que tengan la Biblia pueden abrirla y los que no la tienen, pues tienen ahí en la pantalla. Vamos a mirar en Isaías capítulo 53, verso 1. Dice, en el verso 1 dice, empieza con una pregunta. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él?
y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Mire, me gustaría que esta palabra que usted está leyendo nos pueda retumbar en nuestra mente. Que de verdad pueda hacernos eco. Despreciado y desechado entre los hombres. El Señor Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, mire mi amigo, mi hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Viene el fresco. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Mire, yo les quiero decir, el Señor Jesucristo siendo Dios, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Pero cuando Él va a la cruz, aunque Él es Dios, Él sufre. Los padecimientos del Señor Jesucristo fueron los padecimientos que ningún ser humano en la historia ha podido tener. Y al que no conoció pecado. Muchas veces nosotros, por consecuencia del pecado, aún tenemos enfermedades. Por consecuencia del pecado tenemos tantas dificultades en el diario vivir. Pero el Señor Jesucristo, lejos de todas estas cosas, angustiado él y afligido. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando fue al madero, no fue así como muchas veces nos lo imaginamos, que el Señor Jesucristo fue al madero, y esto es una historia que nos cuentan, y seguramente esa cruz que él cargaba era de la madera más liviana que había en aquel entonces. No, mire, si el sufrimiento de Cristo en la cruz hubiera sido el cargar la madera, pero fue parte, pero eso no lo fue todo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió el oprobio más horrible que nadie ha sufrido. Pero mire lo que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Alguna vez yo leí en algún lado, no sé en dónde, que decía que el cordero, cuando lo sacrifican, cuando lo van a sacrificar, que él sabe que lo van a sacrificar, él se tira en el suelo doblando sus bracitos. Y cuando ve al tipo con el cuchillo en la mano que lo va a matar, no hace ninguna bulla. Lo único que él hace es que le salen lágrimas por sus ojos y espera a que lo maten. Así es como muere un cordero. Pero el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como cordero, fue llevado al matadero. Por eso entonces la Escritura dice que él no abrió su boca, él no se defendió. Él podía llamar a miles de ángeles, él podía hacer lo que quisiera, pero él no lo hizo. Él no abrió su boca. Con toda la burla, con todo el escarnio, un lugar que le llaman el lugar de la calavera, un lugar árido. Toda la gente alrededor acaban de soltar al peor de los asesinos, porque lo cambiaron por nuestro amado Señor Jesucristo. Y toda la gente en la burla.
Era un espectáculo completamente. Pero él no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, como decía nuestro hermano Tito ahora en la alabanza, si nosotros pudiéramos de verdad encarnar, hablo con los que somos de Cristo, hermanos, si nosotros pudiéramos de verdad encarnar lo que nuestro amado Señor Jesús murió en la cruz, yo creo que no pasaría un día en que cada día en nuestra vida estaríamos siéndole completamente fiel a Él. Pero ahora, los que no conocen a Cristo, Él murió para salvarle. Sí, Él derramó la sangre preciosa. En la antigüedad, yo no sé cuántos corderos, cuántos animales, cuántas tórtolas, yo no sé cuántos animales murieron allá en la antigüedad. Pero yo les quiero decir, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hagamos de estas frases, no hagamos de esto que estamos hablando algo que ya tenemos en nuestra memoria y que sí, Él murió, mire, Él murió por usted, Él murió por mí. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros somos conscientes de nuestro pecado. ¿Quién de los que estamos aquí cuando peca no es consciente del pecado? Todos nosotros somos conscientes del pecado. Cuando Dios nos dice que somos pecadores, no está recordando, nos está diciendo, no nos está diciendo nada nuevo. Cuando Dios nos dice que somos pecadores, nos está recordando, nos está diciendo algo que usted y yo ya sabemos. Él no nos está diciendo algo nuevo. Mire, cuando usted sabe que usted es un pecador, no le están diciendo una noticia nueva, ya usted sabe de antemano. Y es tan triste cuando vemos al Señor Jesús en la cruz del Calvario, al lado de dos ladrones, y uno de los dos, estando, el uno le dice al otro, ni aún estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Mire, ni aún estando ya con el frío de la muerte encima, y ni aún así temía a Dios. Y en esta noche, usted que se encuentra en este lugar, o usted que está escuchando este mensaje, yo le quiero decir, es posible que usted no está sintiendo el frío de la muerte, pero yo conozco personas que se levantaron hoy y en unas pocas horas murieron. ¿Quién le asegura a usted que usted no va a sentir el frío de la muerte? Es posible que no lo vaya a sentir, pero de lo que sí está seguro es que usted va a morir y usted no sabe cuándo va a morir. Pero el Señor Jesucristo murió para perdonarle a usted sus pecados. Y aunque todos nosotros somos pecadores, tenemos que recordar que hay diversidad de pecado y cada cual toma el camino de pecado que más le conviene. Todos somos pecadores y cada cual toma el camino que más le conviene. Cada cual se apartó por su camino, dice allí en el texto. Cada cual, mire lo que dice, cada cual se apartó por su camino. Entonces, en el mundo que andamos, hay muchos caminos. Seguramente usted tiene un camino, el vecino tiene otro camino y todos tenemos los caminos que nos convienen andar en el camino del pecado. Pero yo le quiero decir algo. Para ir al cielo hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros establecemos muchos caminos. Claro que sí. Y hay tantos escritores. Yo no sé cuántos escritores habrán en el momento en el mundo. Y cada cual saca su libro. Y cada cual pone
una portada más bonita, llamando más la atención. Pero déjeme decirle que el Dios de los cielos no está interesado en que usted mire esta palabra como con la portada más bonita. Quien lleva el interés de esta palabra, quien lleva la verdad de este mensaje es Jesucristo. No necesitamos adornarlo con nada, porque la verdad es Cristo, el camino es Cristo. Y si Cristo no está en su vida, por muchas portadas, por muchas cosas que usted tenga a favor, nada de eso le sirve en cuanto a su eternidad. Porque para usted pensar en su eternidad, en la presencia de Dios, es Jesucristo y es Jesús y es Jesús. No es más que eso. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y estuve pensando en esa palabra, mas Jehová cargó. Mas Jehová cargó. Yo le pregunto, ¿usted ama mucho a su esposo? ¿Usted ama mucho a su esposa? ¿Usted ama mucho a su papá, a su mamá, a su hermano, al que sea? ¿Usted de verdad estaría dispuesto a cargar el pecado de esa persona que tanto ama a usted? Si pudiera hacerlo, yo estoy seguro que no. Hagamos de cuenta que una persona que usted ama mucho cae a la cárcel y tiene cadena perpetua. Mire, cadena perpetua. ¿Usted estaría dispuesto a reemplazar a esa persona que tanto ama, sabiendo que va a estar en cadena perpetua por toda una eternidad, o por toda una eternidad no, por todo el tiempo mientras viva en este mundo, no sé cuántos años, para reemplazarlo? Yo no creo que lo harías. Pero ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Cargó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es necesario que en esta noche usted se dé cuenta que Cristo murió en la cruz para salvarle, que esto no es una mitología, que esto no es un cuento raro que anda por ahí en las calles. Esto es una noticia de las noticias más viejas que hay en la historia. Es esta historia que estamos contando, el mensaje del Evangelio. Y es un mensaje tan poderoso que durante tantos años cada vez sigue siendo más fuerte. Cada vez sigue siendo más fuerte porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice ahí en el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Muchas personas son heridas en accidentes, otros en un atraco, otros por cobrar venganza, otros por muchas cosas son heridos. Mas Jehová, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Nota la diferencia? ¿Nota lo que estamos hablando? Que el hombre es herido de muchas formas, de muchas maneras, pero nuestro amado Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, por las suyas, por las mías. No solamente es herido, es molido por nuestros pecados. El dueño del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano, el grande, el eterno Dios, muriendo en lugar de un pecador. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar lo que estamos hablando? Que el Dios eterno, el dueño del mundo, muere en su lugar. Si cogemos una balanza y ponemos al Señor Jesús, si se pudiera, y aquí está usted o estoy yo, ¿cómo pesaría la balanza? ¿Estaría así? De ninguna manera. Él lo pesa todo. Él es todo.
Nunca habría comparación en el Señor Jesús y usted o yo. No habría comparación. Pero mire lo que estamos diciendo. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Saben qué es molido? A veces nosotros, cuando pensamos en la muerte del Señor Jesucristo, a veces hay la película esa que hablan de la pasión de Cristo. Vemos esa película y estamos asombrados, pero es que dice que fue molido, desfigurado. Mire, era una completa carnicería, muriendo en lugar nuestro. La actitud ante semejante muestra de amor, estuve pensando que debería ser como la del hijo pródigo. Dice ahí en Lucas 15:17. El hijo pródigo, muchos conocen la historia, pidió la herencia a su papá se la entregó, fue y gastó su dinero en la ciudad y cuando ya no tenía, tuvo hambre, deseaba comer de las algarrobas que caían de los cerdos, pero mire lo que dice el verso 17, y volviendo en sí. Yo miro esa palabra y volviendo así es como cuando una persona está muerta que la reaniman, ¿no? La persona está muerta y la reaniman, entonces como que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire lo que dice, 18. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, ¿qué dijo? Él no dijo, Padre, me he gastado el dinero. Él no dijo, Padre, es que yo fui grosero con usted. No, él dice, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti. Este hombre se dio cuenta que había pecado y primero que había pecado era contra Dios. Pero hubo algo interesante, volviendo en sí. Volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire lo que él dice, mire la actitud, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Note lo siguiente, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Me levantaré, iré a mi padre. Pero hasta ahí él está diciendo, él volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Pero ya en el verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Él no se quedó solamente cuando lo pensó y se quedó allí reflexionando. No, él lo pensó, lo reflexionó y fue. Muchas personas dicen, yo sé que Jesucristo murió en la cruz. Y yo sé que en el único que hay salvación es en Él. Pero nos quedamos en esa teoría. No. Si usted es una de esas personas, yo le invito. Usted necesita ir a Jesús. Usted necesita no solamente levantarse, usted necesita ir. Y dice en el 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Volviendo en sí. Era porque estaba fuera de sí. Note lo siguiente, volviendo en sí es porque este hombre estaba fuera de sí. Este hombre no había comprendido la magnitud del pecado que él había cometido. Él no había comprendido realmente que cuando pecó había pecado contra Dios y contra su Padre. Mire, necesitamos ver el pecado como es. Es que desafortunadamente la palabra pecado y la palabra Coca-Cola es de las palabras más conocidas, ¿cierto? Oh, las primeras palabras que dice, el niño aprendía a decir Coca-Cola antes de que mamá o que papá. Pero volviendo en sí, era porque estaba fuera de sí.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire lo que dice el verso 21. El hijo fue donde su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vuelve y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Es una actitud de bajeza? ¿Es una actitud de reconocer el pecado? ¿Es una actitud de reconocer que verdaderamente hemos hecho lo malo? Versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pregunto, ¿a partir de qué momento dejó de estar muerto este hombre? Porque mire lo que dice, porque este mi hijo muerto era, ¿sí? Y entonces, ¿a partir de qué momento dejó de estar muerto este hombre? ¿Y cómo es que estaba muerto si la escritura no nos dice que estaba muerto? ¿Saben una cosa? Él vuelve en sí y dice, he pecado, he pecado, he pecado, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Este mi hijo muerto era. No solamente lo pensó, según lo que dice el verso 18, lo hizo, lo que dice el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. Es necesario que así como este hombre, usted vaya a Cristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, como hemos hablado, para salvarle, para darle vida nueva, para hacerle una nueva persona, para cambiar su eternidad. Pero no se deje mover por las emociones. No piense que la salvación se obtiene diciendo que Cristo es bueno. No se deje encarretar, y perdónenme la palabra, en pensar que la salvación está porque yo tengo que mejorar mi comportamiento. No, la salvación está cuando yo voy a Cristo arrepentido. Reconozco mi pecado, reconozco que Él murió para salvarme, reconozco que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es suficiente para cambiar su eternidad. El Señor Jesús es suficiente para cambiar su eternidad. Y yo le quiero decir, por ahí leí esta semana algo que me enviaron y me gustó mucho. Tengo un tiquete para ir al cielo, pero no sé la hora ni el día. Yo, no lo digo con arrogancia. Yo tengo un tiquete para ir al cielo, pero no sé ni la hora ni el día. ¿Usted tiene ese tiquete para ir al cielo? ¿Usted está seguro que si muere hoy estarías eternamente con Cristo? Porque déjeme decirle, si usted, si usted no ha ido a Jesús arrepentido de verdad, no tiene ese etiquete. Ese etiquete está cuando Cristo me perdona mis pecados. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos dando gracias por nuestro amado Señor. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Gracias nuestro Dios porque tu palabra nos enseña que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. También nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro Dios, entendemos que la vida del hombre sin Cristo es una vida miserable. Es una vida miserable en esta tierra. ¿Cuánto será en el más allá? ¿Cuánto será la vida de aquel que parte de este mundo separado de ti? Padre,
Oramos en esta noche por las personas que escuchan este mensaje, que puedan tener el entendimiento para poder captar, Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje que el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvar al hombre pecador. Y Dios, como hemos leído, levantándose en sí, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y nuestro Dios, qué actitud de arrepentimiento, qué actitud, Dios, de querer una vida nueva, diferente. Dios, en esta noche oramos por la salvación de las almas que son preciosas para ti. Alabamos su santo nombre, Dios, y queremos dar las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les guarde.